¿En qué momento político y económico está la Argentina? Esto es, ¿se adelantó la campaña, Pablo? No creo. No, la campaña... lo que dijo Macri en Estados Unidos cuando Bloomberg le pregunta, se refiere a... Es un tema de certidumbre económica. El gran problema de este tembladeral económico, ¿no? Este camino escarpado para controlar el dólar, el tipo de cambio y todo eso, es básicamente la incertidumbre. No, acá falta confianza y esto genera incertidumbre. Y, entre otras cosas, además de que estás en una recesión que se va a agravar, la incertidumbre es el peor de los datos de la economía. Vos ponete en el lugar de un gerente de una fábrica que mañana tiene que planificar compras para el mes que viene y no tiene idea ni cuánto va a valer los productos, cuánto va a valer, qué tipo de cambio va a haber, no tiene idea de nada. Muy difícil manejar la economía de esa manera. Entonces, Macri, frente a los operadores internacionales, le preguntan las reglas de juego. Pregunta crucial de los mercados. ¿Las reglas de juego en la Argentina van a ser estables? No importa si te gustan o no. ¿Van a ser estables? Y la única forma que un presidente conteste eso es diciendo quién va a estar en el poder. Sí, Macri lo que contesta, sí, porque creo que voy a estar yo. No vuelve el populismo, esa es la respuesta. No es que está lanzando la campaña en Estados Unidos. Está diciendo, yo voy a buscar la reelección, que es una manera de decirles, el populismo no vuelve. Ahora, Massa hoy salió a pedir un cambio de política económica. El kirchnerismo ya sabemos que va por una opción absolutamente diferente. Por lo tanto, la verdad es que no hay continuidad, salvo que Macri logre la reelección. Eso también me da la impresión, juega afuera. Hasta ahora con mucho respaldo. Hay un comunicado del G7 validando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y validando al fondo para prestarle la plata que jamás le prestó a nadie, que se la preste a la Argentina y demás. Ahora, creo que el componente político, a medida que la elección se acerque, va a jugar más o no. Sí, por supuesto que sí, sí. Pero hay un par de cosas que medio que ya se verificaron en esta crisis. Uno es que el apoyo internacional, que es rotundo, contundente, casi inédito, de los principales líderes del mundo, no te sirve de mucho en esta situación. No, de hecho, para lo que te sirve para que el Fondo Monetario casi. Es para que cuando van en el fondo, por ahora el fondo te está dando todo el apoyo porque estos son los socios principales del fondo, sobre todo Estados Unidos tiene el 16% del Fondo Monetario. Entonces, para eso te sirve, pero después no te resuelve la crisis, ni te va a parar, ni te va a mitigar la recesión, ni te va a cambiar las condiciones políticas, ¿no? Me parece que las condiciones políticas, en la política el gobierno está en default, el famoso default, caemos en default en la política. El default es que en la Argentina se elige, se hace campaña por default. Lo que estás diciendo es, los otros son peores. No es que nosotros sabemos qué hacer con la economía. Ningún candidato enamora, por eso hay tanto descontento. Lo que tenés que hacer es, están blandiendo la foto de Cristina para decir, mirá que vuelven estos. Y esa es la postulación del oficialismo. El oficialismo hoy no tiene algo mucho más preciso para ofrecer. Bueno, lo que hablamos con Nacho, ¿cuál va a ser la campaña del oficialismo? ¿Cuál va a ser la bandera? ¿Qué banderas va a poder arriar? Hoy no te están diciendo ni siquiera... Bueno, no te pueden decir cuánto va a durar la recesión, que algunos dicen abril, yo qué sé. Tiene que ser en lo posible antes de votar, para que el gobierno necesita que sea antes de las elecciones, ¿no? En junio es el momento en que se inscriben los candidatos. Pero con eso solo no te alcanza, digamos. Vos tenés que tener no lo llames relato, llamalo mística, llamalo algún atractivo. Algo que le digan a su propia gente para decirle a la gente, para que muestren que Cambiemos tiene algo para ofrecer. Bueno, ahí la ortodoxia, te incorporo, Dani, dice que el gobierno trató de construir un relato, políticamente ejerció la actividad económica y la dinámica económica, las decisiones económicas fueron más políticas que económicas, y ahora termina haciendo lo que, obligado por las circunstancias, tal vez debió haber hecho el día 1. Pero ya con un desgaste político y una erosión en términos políticos que naturalmente pesa. ¿Hay algo de eso o no? No, claramente que obviamente el gobierno recibió un campo minado, que lo dijo la propia expresidente Cristina Fernández de Kirchner el 25 de abril cuando empieza la primera corrida cambiaria. Dijo, a este gobierno le están estallando todas las bombas. La traicionó el subconsciente o no, pero dijo claramente que el gobierno anterior le había dejado a este gobierno un campo que era muy difícil de transitar. El gobierno creyó que podía transitar ese campo minado sin pisar ninguna bomba. Y se empezó a tropezar. Al principio fue exitoso. Salimos del default,
se solucionaron los temas de las ventas de dólares a futuro, logró estabilizar la economía, logró instalar la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios, etc. Entonces tuvimos un mal 2016, pero muy buen 2017. Después, ¿qué pasó? Se subestimó el efecto de la sequía. La peor sequía en 70 años, se pensó que se iban a perder 3, 4 mil millones de dólares y se perdieron de ingresar 8 mil a 10 mil millones de dólares. Apareció la baja del precio de las commodities. Hoy ya la soja no está en 500 ni en 450 dólares, está en 300, 320 dólares. Por lo tanto, la espalda que tiene financieramente el gobierno por la economía real también se le pinchó. Apareció la política de Trump con las negociaciones, la guerra comercial con China. Apareció la crisis de Turquía. Entonces aparecieron factores que se juntaron todos en el peor momento. Y entonces, claro, eso tuvo gran impacto desde fin de abril hasta mediados de junio. Llega el Fondo Monetario y ¿qué pasó? Y el mercado vio que no era consistente. Me estás diciendo que vamos a estabilizar la economía, pero que hay que subir las tarifas y entonces hay un apretón monetario y hay un apretón en el bolsillo de las familias y entonces ahí volvimos a tener la segunda crisis cambiaria. Semejante cuadro provoca esta recesión de que empezamos con un 2%, un 4,2% en junio y ahora estamos hablando que el año en promedio va a terminar en 2,5%, pero hay que verlo, tal vez puede ser un poquito más, un poquito menos. A partir de ahí aparece el acuerdo 2 con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, como bien dijo Pablo, reforzó la asistencia, se habló de 20 mil millones de dólares, los 20 mil millones de dólares aparecieron, pero no incrementando la partida del préstamo, incrementando la partida de anticipos, lo que necesitaba la Argentina para financiar los vencimientos de deuda de lo que resta del 2018 al 2019. Y incrementó un poquito, 7 mil millones de dólares, el acuerdo con el fondo. Entonces el gobierno dice, el Banco Central cambia la autoridad monetaria, el Banco Central, el Fondo Monetario se puso muy riguroso, no quiero que este préstamo lo usen para regular el mercado de cambios, que el mercado de cambio lo que dé. Los argentinos dicen, muchachos, si yo subo, dejo que el tipo de cambio deslice a lo que dé, puedo tener, en vez de una crisis del 2,5% de caída del PBI, una caída del PBI de 4, 7, 8%, una flor de depresión y una alta inflación. Entonces dijeron, no, esto lo que te dice el mundo, la ortodoxia, es hay que poner las tasas de interés en las nubes. Vamos a probar con 65, nos quedamos cortos, eso fue el viernes. El lunes lo ponemos en 69, nos quedamos cortos. Hoy, 70%. Tasa de interés anual de regulación monetaria. Este dólar cayendo, depreciándose, bajando de 42 a 39, tiene como contracara una tasa de interés prohibitiva que obtura el crédito en la Argentina en todas sus formas, prendario, hipotecario, personal y productivo básicamente. Y productivo. Ahora, ¿qué te dicen en el Banco? Eso no puede ser eterno, ni puede durar 3 meses siquiera. Son planes de emergencia, entonces el punto es, venimos desde hace 4 meses con tasas de interés altísimas. Empezamos con el 30, pasamos al 40 y estuvimos todo junio, septiembre con tasas del 60. Ahora vamos a un nuevo escalón del 70, que el Banco Central dice, esto viene para quedarse por lo menos hasta diciembre. Con lo cual vamos a tener entre 8 y 9 meses de altas tasas de interés. El Banco Central dice, muchachos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Enfriar la economía y evitar la tercera corrida cambiaria porque no me creen, instalo la incertidumbre y entonces esto vuela por los aires y ahí perdemos nosotros y pierde la oposición? Porque la papa caliente que hoy el gobierno está tratando de administrar, no la va a poder administrar el gobierno o los que participaron del gobierno que generaron esta crisis. Entonces mejor es, apuesten a que el enfriamiento de la economía es el único camino para generar certidumbre y a partir de ahí llegamos a diciembre, aparece una gran cosecha de trigo, oxígeno al comercio exterior, entran dólares. Yo te escucho el relato y digo, en el medio hubo vulnerabilidades, mala praxis. Sí, por supuesto. Y Argentina quedó muy expuesta. Porque vos le pediste al mercado financiero internacional la plata que no absorbió ningún otro país y te la gastaste en gasto corriente y no haciendo ninguna de las reformas que habías planificado y que habías pensado. Nadie paga menos impuestos hoy de los que pagábamos hace 3 años. No, seguro. Nadie, ningún aparato productivo tiene hoy el pie, salvo alguna parte del sector agropecuario, que se le haya sacado de encima como el propio presidente prometió. Es decir, no hubo reforma laboral, no hubo reforma tributaria importante, no hubo reforma económica sustancial, no hubo nueva reforma de coparticipación. Es decir, finalmente el gobierno jugó un poquito a la política, no le fue mal, transitó
el tiempo, pero ahora tiene que pagar los platos rotos. Claramente, pero vos fíjate todos los puntos que has tocado, Paulino, que no le competen al gobierno más allá de plantear la iniciativa. Reforma laboral, reforma tributaria, coparticipación. Bueno, pero ahí está la habilidad política, porque si lo haces en los primeros 6 meses tenés la voluntad de, o la fortaleza de... Pero ya a fin del 2016 planteó el gobierno los proyectos de ley para reformar hacer la reforma Entiendo laboral. que hay una corresponsabilidad, y el mercado le dijo pero... que no. El gobierno planteó una necesidad de eliminar el atraso tarifario para reducir el déficit fiscal. Y el Congreso te vota volver atrás con el cuadro tarifario. O sea, tenemos una oposición que no la quiero calificar porque no me gusta adjetivar, se la dejo para que el público entienda, pero en una situación de emergencia como la que tiene la Argentina, pretender de que el Poder Ejecutivo se puede cortar solo, como si esto fuera una dictadura, y entonces imponer la reforma tributaria, imponer la reforma laboral, imponer una reforma fiscal, solo es imposible. Entonces digo, fíjate, cierro con esto, se instaló y se encargaron Bossio, se encargó Kicillof, los economistas de la oposición, de instalar que el gobierno se patinó los 15.000 millones de dólares del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes en qué se usaron esos 15.000 millones de dólares? Solo 4.500 millones de dólares en regular el mercado cambiario. El resto, 9.500 millones de dólares, ¿para qué? Para lo que se tomaron, para pagar vencimiento de deuda, porque el mercado internacional dijo no te financio. Entonces, no es que se patinaron 15.000 millones de dólares en regular el mercado cambiario y fracasó, para pagar deuda. Pablo, la dinámica del Congreso, ¿la ves obturada en medio de esta discusión o proclive a construir consensos el gobierno? No, yo creo que, te cuento el final de la película, no voy a spoilear. El presupuesto va a ser aprobado. Ese es el final de la película. El presupuesto va a terminar siendo aprobado. En el medio vas a tener negociaciones, tenés negociaciones a veces muy tensas, son individuales las negociaciones con los gobernadores, están los intendentes también pataleando. Todo el mundo quiere aprovechar la situación para conseguir mayores ventajas y no está fácil, porque el rehecho de este presupuesto es casi una reforma fiscal. Entonces no está nada sencillo para el gobierno eso. Pero creo que el final es que el presupuesto sale. Por lo menos va a ser aprobado en general. Después, en particular, puede ser complicado. ¿El peronismo no kirchnerista puede construir una alternativa real de poder? Esa es la gran pregunta. Yo creo que para mí esa es la clave del tablero político. La clave es estos 4 peronistas racionales, como les dicen, que se presentaron, que se sentaron juntos en algún lugar de la Argentina. ¿Te acordás de la gente de Cipoll? En algún lugar. Se juntaron en un no lugar, lo cual en política no está muy bueno. No tienen dónde sentarse. Con nadie en la cabecera, porque nadie es el que manda. En principio todos están iguales. Claro, estamos hablando de Pichetto, Urtubey, Schiaretti y Massa, ¿no? Que tampoco tienen no tienen tanta coherencia, digamos, en sus ideas, pero podrían acomodarlas. Lo que pasa es que no se sabe bien para dónde, cuál es el programa, qué ofrecen, quién es el líder, quién va a ser el candidato. No sabe nada. Lo único que sabe, tienen la intención de ofrecer. Para mí, la prensa argentina en general se equivocó con estos 4 dirigentes peronistas, porque los está llamando los dirigentes anti-K. Yo no les veo nada de anti-K. Para mí la clave del tablero es que definan exactamente cuál es su postura frente al kirchnerismo. No frente al kirchnerismo, frente a la corrupción. Porque acá el gran tema es la corrupción. Las causas de corrupción cada vez acorralan más a los kirchneristas y particularmente a Cristina Kirchner, que sin duda va a terminar presa. Entonces, en algún momento, el patobica que está cuidando el Senado, que es Pichetto, que dice, no, todo bien, yo soy muy democrático, dialogo con el gobierno y todo, pero a Cristina no la toca nadie, no la toca ningún juez. En algún momento la presión judicial probablemente va a tener que llevar a tomar otra decisión. Y de lo que se habla poco es que si el peronismo la despacha a Cristina y la entrega a Cristina a la justicia, y Cristina va presa, de lo que se habla poco es que no entregás un expresidente, entregás 2. Porque todo lo que vos le apliques a Cristina se lo tenés que aplicar a Menem. Son 2 senadores que perfectamente podrían ir presos juntos, ¿entendés? Entonces el panorama se te complica muchísimo. Gracias.
Gracias. A los dos. Un gusto. Vale la pena escuchar de vez en cuando. Uno se tiene que correr. Gracias por este ratito y por venir en la noche.